símbolo 3 y qué cosa es lo que evocaría la reflexión sobre esta continuación. En principio hay una representación y de vuelta el camino de lo concreto hacia lo abstracto, hacia la representación del numeral y su denominación. Y en la parte de abajo el mismo jueguito, ¿sí? Es decir, ya escribir en los cuadros en blanco los correspondientes numerales, ¿sí? En la siguiente página nosotros tenemos esta otra representación en donde, ¿qué lectura le podían dar a eso? ¿Alguien lo podría leer? ¿Y qué cosa le significa, suponiendo que está ante el grupo y va a comentar este material y esta página en concreto? ¿Qué tipo de reflexiones le puede evocar este tipo de cosas que vayan en incremento del conocimiento matemático del número? El número como un concepto abstracto, matemático, el proceso de abstracción de las ideas matemáticas, ¿sí? Lo comentábamos. La denominación o institucionalización también se puede pensar así, social pues del concepto a través de nuestro lenguaje, el símbolo 3, la denominación de 3, ¿sí? El enfrentar al chico a situaciones en donde hay una colección de 3 gatos, pero 2 de ellos son blancos y el otro es café, ¿sí? Y entonces podemos hablar de 2 gatos blancos y un gato café, o 2 gatos chicos y un gato grande, ¿sí? Es decir, en la realidad los objetos tienen una serie de cualidades y el rejuego matemático las retoma, ¿sí? Y la imagen de la derecha, el hecho de verlo, recordemos que el chico ve esto, entonces él tiene, en principio, todas las experiencias anteriores no están tan ordenaditas. Y en este caso hay troncos que están perfectamente espaciados. Y los pájaros están de arriba hacia abajo, ¿sí? Perfectamente secuenciados. Esa imagen es de una regularidad que no puede ser pasada por alto. Esa regularidad tiene que ver con lo matemático. En la imagen que está de la derecha encontramos secuenciados los pájaros. Un pájaro tenemos que ver unos hacia dónde ven, a la izquierda, a la derecha, abajo, hacia arriba, o cómo está la posición de ellos. Encontramos los troncos también, los troncos, el número de troncos son 10. ¿Cuántos faltan? Si se van a llenar los troncos, ¿cuántos hay? ¿Qué tengo? ¿Qué me falta? Entonces, eso me permite hacer un análisis de conteo, de posiciones, que al mismo tiempo también se van manejando. ¿Cuántos están viendo a la izquierda? ¿Cuántos ven a la derecha? Está rica la imagen que permite muchas preguntas y mucho análisis. Es una experiencia, y miremos en términos del chiquito, de los chiquitos, ¿sí? Los niños, es una experiencia en el tema de matemáticas y bueno, las regularidades que nos comenta la maestra, ahí están, puede que las vea todas, puede que no. ¿Algún detalle, por ejemplo? Primero, para el punto de vista del futuro docente, la evolución desde algo concreto, que son las 3 flores, por ejemplo, hasta la parte más abstracta, muy simbólica o demasiado abstracta, que es el significado de la palabra 3. ¿Sí? Hay una evolución. Esto hay que hacer un análisis con ellos, de ese significado, de lo supuestamente concreto, porque están dibujadas en realidad las flores. ¿Sí? Lo concreto tendría que ser 3 flores en vivo, luego su representación, y ahí me meto otra vez con aquel rollo de la representación, que en la construcción del número, tanto para los futuros docentes como para los niños, tiene que haber una conciencia clara de lo objetivo, lo concreto y de aquello que es representado. Enseguida ven una abstracción de las 3 flores a 3 cuadros, ¿sí? Luego a la representación, al numeral, que ya implica también otro nivel de entendimiento para los pequeños, pero igual
para los futuros docentes, el que no se pueda entrar de un jalón y de sopetón, valga la expresión, a la representación. Y finalmente algo tan abstracto que tiene un nombre. Esa representación simbólica, que es el numeral, después le damos otro identificativo, que es el nombre. Respecto a los pájaros, es ir viendo la secuencia. La lectura es la secuencia que puede hacer el futuro docente de cómo llega a la cantidad de 3, en el siguiente me sobra 1, en el siguiente me sobran 2, o me faltan las formas distintas de decir que puedo agrupar 2 conjuntos, 2 de 3. Me falta 1 para tener otro conjunto. En los gatos negros, si estamos analizando con los futuros docentes, estaríamos viendo el análisis de características y poder decidir que si ahí coloco el número 3 como numeral, o decido que no pongo nada porque me faltan 2 gatos grandes, o porque me faltan 2 gatos pequeños, o porque me faltan 2 gatos cafés. O sea, es hacer el análisis con los futuros docentes de todo ese asunto que se va obviando, ¿sí?, en las nociones de más que, menos que, igual que, ese tipo de nociones. Igual en las manzanas, me falta una, o me faltan 2 de la roja, o me faltan 2 de la verde, en fin. Ese tipo de análisis es importante, porque después para los pequeñines también sería una pregunta tan difícil o tan fuerte como la que nos hizo en este momento usted. ¿Qué lectura tenemos de todo lo que está ahí en la imagen? Los niños pueden dar razones inverosímiles de lo que están viendo y nunca llegar a decir que son 3. Y pueden tener razón, bueno, sin duda, ¿no? Bueno, yo haría la siguiente lectura. En la primera ilustración me parece que hay un texto de Jerome Brunner en el que propone 7 pasos para ir desde la acción con los objetos concretos, luego la dirección del relato, la dirección del relato, objetos limpios, etcétera, hasta llegar hacia la simbolización, hacia la abstracción completa. Me parece que ahí queda muy claro cómo se objetivan esos 3 momentos. Jerome Brunner propone 7. Me parece también que la ilustración de los gatos, la del elefante, reforzaría la idea del concepto de número como ir manejando de manera intuitiva entre los niños la abstracción. Sí, son 3 gatos, no importa que uno de ellos sea café y que 2 sean pequeños y uno sea grande. Entonces, aquí me parece que los niños irían reforzando esa idea de abstracción del número. En relación al lado derecho donde están los pajaritos, hay un planteamiento de Constance Cami en el sentido de que el número se refiere a una serie de inclusiones. Para decirlo un poquito más claro, el 2, la categoría 2 incluye al 1. Y estaría muy vinculado a la noción de cardinalidad. La última etiqueta, el último nombre, señala al último objeto, pero encierra a todos los demás. Así que en el último dibujo de los pajaritos hay 5, pero 5 incluye a 4 y 4 incluye a 3 y así sucesivamente hasta 1. Me parece que en ese planteamiento iría. Y al final, el último diagrama también me parece que refuerza la noción de abstracción del concepto de número cuando hay 2 manzanas, no importa que una sea verde y otra sea roja, o que los balones, que parece ser que son balones, 3 sean de un color y otro de otro. Me queda una duda y no sé si ustedes la pueden clarificar. En el caso del diagrama, la ilustración de los pajaritos, ¿los troncos que están a la derecha son para que el niño dibuje o para que ahí sí no le entiendo? Se supone que la guía dice que es el inicio de la sustracción. Podemos utilizar esas representaciones icónicas como el inicio para la suma y para la sustracción. Sin embargo, no olvidemos que estamos enseñando apenas al alumno, en el caso de primaria, de primero, estamos enseñando al alumno el concepto de número. ¿Qué sentido tendría que el alumno escribiera el numeral? ¿Qué sentido tendría que el alumno escribiera ya el número? Porque quizá no comprendería el significado del número 4 o del número 5. Miren, todas sus observaciones, digamos, es lo que a nosotros nos muestra la riqueza que puede tener esto. ¿Sí? Es decir, uno ante el salón, ante el grupo, valora lo que puede incorporar
de aquel conocimiento, aquellas teorías, aquellos resultados en torno a la construcción del número, y que son valiosas porque el problema es la construcción del número. Y yo matemáticamente, a mí se me agota de alguna manera rápido eso. ¿En qué sentido? La columna de pajaritos, el maestro nos hablaba de la inclusión, ¿sí? La maestra nos decía, a lo mejor no llega al concepto que a mí me interesa, pero como el grupo que tiene 3 pajaritos tiene un pajarito más que el de arriba, y que cada renglón, yendo de arriba hacia abajo, tiene una unidad más. Y entonces, al escribir los símbolos en los cuadros que se encuentran a la derecha, en relación con esto, ve que el primer número que, en su relación con el de abajo, nada más tiene uno más. Y así, ¿cómo se puede ir generando de esa manera la serie numérica? En términos matemáticos, digamos, es algo que a mí me interesaría que se resalte. Pero ustedes que tienen una formación y que les he llevado a reflexionar acerca de esto a partir de otras visiones de otros autores, entonces ustedes pueden reflexionar con ellas, y todas son pertinentes dentro de la problemática de la construcción del número. ¿Y qué cosa es lo que de alguna manera debe ir quedando claro en nuestros alumnos? Que la construcción, no nomás del número, pero en este caso estamos ahí, no es cosa de darla por obvia, sino que la construcción del número sigue una lógica y tiene una serie de problemas que hay que ir haciéndolo con mucho cuidado. Y esas reflexiones de ustedes que van más allá o de otro estilo de lo matemático, pero que son pertinentes para el problema de la construcción, es lo que nos esperaríamos para enriquecer esa comprensión de nuestros alumnos acerca de la importancia, la relevancia que tienen los problemas en torno a la construcción del concepto de número, ¿sí? Es como una excusa, ¿sí? Pero no dejen de resaltar lo matemático. Yo os digo, a mí lo matemático a lo mejor de entrada se me agota, ¿sí? Pero están las otras dimensiones que tienen que ver con el problema de la construcción del conocimiento, y en este caso muy concreto, del conocimiento del número, ¿sí? Las manzanas, las pelotas, los lápices, ¿sí? Volvemos a lo que nos decía la maestra hace ratito, ¿sí? Ese 2 que va a poner ahí son 2 manzanas, haciendo abstracción, nos dice el maestro, del color. Pero también el niño puede pensarlo no necesariamente así. El 2 es formado una manzana verde y una manzana roja. Hay 5 pelotas. Hay 4 en el sexto y una fuera del sexto. Hay 2 verdes y 3 rojas. Y abajo tiene el número 5. Y esas maneras de hablar son pertinentes y sigue siendo el 5. ¿Sí? Pero a saber qué cosa ocurre en la mente del niño, pero seguro que algunos no dejarán de notar esas diferencias o los colores. El 4, pues son 4 colores haciendo abstracción del color, pero el 4 es un color azul y 3 rojos. Entonces, ese valor intrínseco del número, esa cualidad intrínseca del número de descomponerse. Claro, esa descomposición yo la hago mentalmente, yo la leo, yo la interpreto, ¿sí? Es una idea con la que yo manejo, pero es una cualidad del número. Entonces no es nada más que el número 3 como diría alguien, como una clase de equivalencia que corresponde a todas aquellas colecciones de objetos tales que se puede establecer una correspondencia biunívoca entre los elementos de un conjunto y los elementos del otro conjunto, ¿sí? Y si es eso, esos conjuntos son equivalentes, tienen la misma cardinalidad, etcétera, etcétera.
bien, palomita, bien. Pero en ese proceso de construcción, ¿sí? Es mucho más que eso, ¿sí? Mucho más que eso. Y es la construcción de los chiquitines, ¿no? ¿Sí? Y esa cualidad de los números que se pueden descomponer, ¿sí? Me hace un poco recordar, para terminar con una pregunta, a un cantautor español en esa canción de Los Pequeños Bajitos, cuando le dicen al niño, no queremos que los niños sean como nosotros, decimos, niño, deja ya de joder con la pelota, que eso no se hace, que eso no se dice. ¿Qué pasa ahora? ¿En qué conflicto nos puede poner el niño a nosotros? Cuando ya estuvimos hablando aquí de la inclusión, de la cardinalidad, de relacionar, la maestra habló de la sustracción y de la adición, pero ¿qué pasa si ahora el niño me pone en las figuras del lado derecho, donde encontramos el primer pajarito, el segundo, tercero, 4, luego 5 al final? Si el niño nos pone en el numeral de la figura del medio, donde hay 3 pajaritos, el número 7, ¿qué está contando el niño? Pajaritos o troncos, ¿no? Entonces, volvemos a ese problema donde nosotros como docentes y nuestros alumnos como futuros docentes tenemos una visión diferente a la que tiene el niño y pensamos y queremos, además de creer, que el niño va a pensar lo que nosotros queremos que piense, no lo que el propio niño piensa, para que a partir de ahí él pueda construir su conocimiento. Por eso digo, me viene un poquito a la mente ese tipo español que le decía al niño, ¿no? Eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. Queremos que ellos piensen como nosotros, esos pequeños bajitos, y la pregunta sería así, ¿no? Porque el niño puede ser capaz de ponerme en la última figura de los pajaritos el número 5, y yo doy por hecho que el niño está aplicando el conteo y me dice, hay 5 pajaritos. Pero si le permito al niño expresar su sentimiento y su pensamiento, me va a decir, no, maestro, yo veo 5 troncos vacíos, no 5 pajaritos sobre troncos. Entonces creo que ahí el niño va a ser quien va a problematizar a nuestro futuro docente y a nosotros mismos, ¿no? Gracias. Es algo bien interesante estar escuchando todos los puntos de vista de cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿no? Yo creo que al menos los que trabajamos en educación preescolar, al menos en lo personal no difiero de todos los conceptos que han manejado. Pero algo bien interesante, sí, yo siempre he dicho cuando trabajo con mis alumnas, y más ahorita que están en los procesos de irse a jornadas de observación y práctica, sí, yo les digo, ¿qué quieren o qué van a observar ustedes de los niños? ¿Sí? ¿Qué piensan encontrar en los niños? ¿Sí? ¿Qué van a plantear? Y hay un autor que dice que para hacer una planeación debemos nosotros de partir de los conocimientos previos. Necesito conocer qué conocen. Es mentira, sí, cuando decimos que los niños en preescolar no saben contar. No, ya saben contar. Sí, dice ahí Barodi en una de sus lecturas. Sí, incluso Piaget lo sustenta en el desarrollo del pensamiento o el desarrollo cognitivo. Dice que los niños ya llegan contando y lo primero que tienen es la serie oral o la serie numérica de forma oral, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, aunque se equivoquen ya llegan contando. ¿Sí? Ahora la situación, yo les decía a las alumnas, ok, van ustedes a sus jornadas de observación y práctica, le van a enseñar, me parece interesante el libro porque desde mi enfoque, el libro que nos están presentando solamente yo lo veo desde el punto de vista de cómo llegar a la grafía del número, ¿sí? Y dicen por ahí también en Piaget que muchas de las veces parte de toda esta serie numérica, parte del escribir el número, tiene que ver y no está totalmente desubicada la situación de la memorización, del estar practicándolo. Pero yo les decía a mis alumnas, pero en realidad, ¿qué vamos? Vamos a enseñarles cómo se hace el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pongámoslos a hacer planas, como nos ponían a hacer a nosotros, ¿sí? Por repetición, por memorización. Pero lo interesante, y leo en el preescolar,
es conocer cuál es ese proceso mental que tiene el niño para llegar a entender que ese uno es uno, que ese dos que escribe, ¿sí?, representa a dos objetos. Sí, eso es lo más interesante, conocer cómo también en la situación de la escritura para mí el concepto abstracto no es más que el símbolo 5, ¿sí? Cómo él identifica que ese 5, ahí veíamos pelotas, manzanas, que sirve para contar cualquier cosa, porque yo le decía, a ver, defínanme número, ¿quién me puede definir qué es número? Sí, yo le decía que no podemos definir qué es número. ¿Por qué? Porque es un concepto abstracto. Entonces el niño tiene que llegar a esa abstracción, ¿sí?, al decir, con 5 puedo contar pelotas, puedo contar gentes, puedo contar yoyos, puedo contar bicicletas. Eso es lo más interesante, ¿sí?, que el niño aprenda que cualquier número sirve para contar lo que sea, ¿sí? E incluso manejamos con González y Weinstein, precisamente ya viene todo un proceso, ¿sí?, partiendo de esos conocimientos previos. Y ya nos metemos, ¿para qué estamos o para cuál es la función del numeral o número? ¿Sí? Habla de su función es como memoria de la cantidad, memoria de la posición, memoria para predecir cantidades o resultados, ¿sí? Pero para nosotros en preescolar, en lo particular, yo siempre lo manejo con mis alumnas, ok, ahí ves 3 flores, 3 cubos, ves el 3 en la grafía, que para mí ese es la concepción abstracta, simbólica, y yo le decía bueno, es como todos nosotros, ese símbolo debe de tener un nombre. ¿Cómo se escribe el nombre? Y eso ya estaríamos que se escribe con 3, la T, la R, la E, la S, pero eso ya viene, yo lo enmarco en la situación en el desarrollo de la lengua oral y escrita, ¿no? En adquisición y desenvolvimiento del lenguaje, por ahí nos vamos, ¿sí? Entonces, yo creo que es bien interesante, compañeros. Yo también trabajé en la licenciatura en educación primaria, sí, y muchos de nosotros los maestros nos enfocamos, en ese momento nos enfocábamos a que viera la alumna cómo llegar a que el niño escribiera 1, 2, 3, 4, 5, porque es lo más interesante, que él genere esa serie numérica, ¿sí? Lo que llamamos nosotros en preescolar, ¿sí?, detectar que el niño ya ha adquirido ese principio del orden estable, ya cuenta, ya genera su serie numérica. Lo que decía hace rato el compañero, también, ¿sí?, ver que también el niño ya ha adquirido la irrelevancia del orden, que él tiene que entender que da lo mismo contar de izquierda a derecha una colección que de derecha o viceversa, que exactamente va a tener el mismo resultado, ¿sí? Si nosotros estamos en preescolar trabajando con eso, créanme que los niños ya llegan con muchos conocimientos a primero de primaria y se facilita muchísimo más la adquisición de la cuestión que nosotros llamamos habla de un sistema híbrido, ¿verdad? A la cuestión de poder manejar ya otro sistema que ya no sea nada más la situación de contar. A ver, ¿cuántos tenemos aquí? ¿Cuántas mesas hay? No, pues hay 10. En cada mesa caben 5 gentes. 10 por 5 ya tengo 25 gentes. A la situación de estar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 y contar hasta 25. Entonces, eso ya en un momento dado, sentando estas bases en preescolar, sí, se facilita y es la transición que estamos buscando y que es bien interesante de preescolar a primaria, ¿sí? Entonces, yo le decía como que en la manera que estamos viendo, para mí no sería lo interesante que mis alumnas lleguen y digan, ay, maestro, es que ya el niño ya supo escribir 7. Ajá, pero ¿cuál fue ese proceso que llevó el niño para escribir 7? Y para poderme definir ese proceso, ellas me tienen que identificar en qué momento de una actividad se está llevando la irrelevancia del orden, el principio del valor cardinal, ¿sí?, la situación del orden estable, la etiquetación, porque para mí es lo más interesante que la alumna reconozca cuál ha sido ese proceso para llegar. Ahora sí, dice el niño, hay 5 pajaritos.
¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pasó por la situación de ¿qué? Del conteo, de la enumeración, de la numeración. Es todo un proceso. Créanme que yo, al igual que muchos de ustedes, yo me daba de topes cuando ingresé a preescolar. Ok, aquí me enseñaron otras cosas en matemáticas, en la licenciatura. Pero, ¿y ahora? ¿Cómo puedo explicarles a mis alumnas? Porque esa fue la primera pregunta. ¿Y cómo el niño sabe que 2 es 2? ¿Sí? Entonces yo creo que sí, tanto en primaria no debemos olvidar todo este proceso que el niño sigue en la construcción de lo abstracto de un número, que el número no tiene una definición por sí sola, sino que ya vienen todos esos principios de cardinalidad, ¿sí? Todos esos principios de irrelevancia del orden, todos esos principios de un orden estable, de etiquetación, etcétera. Y ahora sí, podemos llegar a la utilización del número en otras situaciones, como por ejemplo comparación de cantidades, y ahí entraríamos a lo que es lo que decías del compañero hace rato, a lo que es cantidad, y de ahí podemos desprender muchísimas cosas. Yo creo que preescolar para mí es el cimiento. Si no lo trabajamos bien en preescolar, todos estos conceptos, toda esta forma de cómo adquiere el niño, créanme que ahí tenemos las grandes dificultades en las generaciones a veces de no saber manejar, ¿sí?, todo un sistema numérico. Miramos el material, es hasta la página 22, se trata el cero y cómo se induce a ese conocimiento. El maestro mencionaba, entre otras cosas, el orden, en este caso, cómo se hace la situación de las actividades en términos del orden. Y aquí una cosa que llama la atención, quizás, es, por ejemplo, la última serie, el último renglón. Es prácticamente la primera actividad en donde los chicos se plantean la pregunta: ¿cuál es el mayor? Nosotros sabemos que una propiedad intrínseca del número es, en términos matemáticos, el orden de los números. Dados los números, nosotros podemos, si son distintos, decir cuál es el mayor. Incluso en términos del conocimiento matemático, esta es una cosa que se define, ¿sí? Se dice el número A es mayor que el número B. Nos referimos a estos números naturales, ¿sí? A es mayor que B. Si existe un número C mayor que 0, tal que A es igual a B más C. Eso es lo que, digamos, nosotros recuperamos del conocimiento matemático. Pero como el maestro nos acaba de mencionar, eso ahí no concluye en términos de la construcción de este conocimiento, ¿sí? Y bueno, es la primera vez en que ¿cuál es mayor? ¿Algún comentario, alguna lectura respecto a estas gráficas? Los chicos están jugando con dados y en el primer renglón hay 2 dados. ¿Qué nos podría pensar eso de no ser tan lineales en cuanto a nuestro pensamiento, de que podría estar tras la respuesta de los chicos? Han estado trabajando con colecciones figuradas de objetos, ¿sí? Y saben que el primer dado corresponde al numeral 4 y el segundo al numeral 2. Pero la pregunta es, ¿cuál es mayor? Respuesta similar a la segunda línea de dados. ¿Cuál es mayor? Y en la tercera línea, donde hay unos ositos pandas y otros animalitos, ¿no? Sí. Ahí quizás la lógica de la respuesta podría ser distinta. Y en el último renglón, la situación podría ser distinta a las otras anteriores. El sujeto, la persona que aprende ante estas situaciones, la pregunta es ¿cuál es mayor? Yo sé que este es el problema del orden en los números, que es una propiedad intrínseca de los números, ¿sí? Y
y su construcción tiene sus asegúnes. Y yo lo que leería ahí es que, tomando nuevamente la noción de cantidad, ahí no vamos con el número, sino vamos comparando cantidades. Entonces, a lo mejor es propio decir que usar la noción de cantidad como medio para acceder a la noción de número. Entonces, nuevamente, la lectura es cantidad, no número, ahí. Esta es, como decía, una opción, una alternativa, ¿sí? Sí es noción de cantidad, pero aquí viene la escritura de número. ¿Cuántos son? Son 6, 7. Entonces la comparación va a ser a través de los números. Sí, o sea, la cantidad ya viene a darse por la cardinalidad, que es la comparación de ellos. Mis estudiantes trabajan esto y lo trabajan de una manera muy sencilla. Utilizan una cosa que se llama recta numérica, la cual les permite, ¿no? Tanto la parte de números sucesivos como también el establecer algunos elementos de comparación de cantidades, en el cual saben muy bien de que cada vez que cuentan, el número que se encuentre más hacia la derecha es mayor que el que se encuentre hacia la izquierda. Y esto sin necesidad de nada, ¿no? Ni de conceptualizar todavía, pueden ellos intuitivamente ir reconociendo, ¿no? Dónde se encuentra, ¿no? Pero sí necesitarían aquí un elemento auxiliar que podría ser la recta numérica, que en el caso particular de la escuela donde trabajo, nosotros le pedimos del 1 al 30. Yo no coincidiría con lo de la recta numérica, me parece que sería un nivel de abstracción mucho mayor al adecuado. En los ejercicios, sobre todo en los dos últimos, yo veo la posibilidad de que los niños establezcan esa relación entre los números que son o el antecesor o el sucesor. Si ustedes se dan cuenta, en el segundo grupo de dados está 6 y 5, en el siguiente diagrama está 6 y 7 y en el último 10 y 9. Me parece que la intención sería que los niños de primaria encontraran la posibilidad de comparar antecesor y sucesor, y coincido con la maestra en el sentido de que sí está involucrado el concepto de número, toda cuenta que los niños tienen que contar y poner en funciones todos los principios, incluido el de cardinalidad. Los niños tienen que hacer uso del conteo, ¿sí? El maestro señalaba en una intervención anterior que no podríamos olvidarnos de Brunner, por ejemplo, al estar viendo un discurso tan gráfico como esto, un discurso icónico en donde la lectura se hace sobre la interpretación de esos gráficos, ¿sí? Y aquí el problema es si ya cuentan los niños, si todos los niños cuentan, en el sentido en que nosotros lo hacemos. 1, 2, 3, 4, aquí hay 4 personas. 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay 5 personas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy estableciendo una correspondencia entre los números, ¿sí? Como están organizados, ¿sí? Y las personas que se encuentran en la mesa. Ese sería pues el proceso de contar matemáticamente, establecer una correspondencia 1 a 1, ¿sí? Entre los números naturales ordenados como sabemos, ¿sí? Y los objetos de la colección, para hallar lo que se llama cuál es la cardinalidad de ese conjunto, ¿sí? El problema es si los niños ya cuentan. Esta es la hoja 22 de los niños de primer grado, o sea que siguen teniendo sus 6 años cumplidos, ¿sí? Ya cuentan. Recordemos que como es muy visual, ¿sí? Por ejemplo, lo del 0. Hay 2 galletas, se comió una, solamente hay una, se comió las 2, no hay nada. Pero en otras experiencias de naturaleza, las colecciones son pequeñitas. ¿Quién dice que cuando tiene el conjunto 3 dice, pues es 1, 2, 3? Si ya la estructura visual, y más bien dice es 3 porque tiene esa estructura, no porque haya contado 1, 2 y 3, sino sabemos que así muchos niños resuelven el problema. No es que cuenten, sino es que conocen estructuras
Y así, por ejemplo, ahí, en los primeros dados, se compara la diagonal con la diagonal de los 4. Entonces tiene 2 más, 2 puntitos más. Esa podría ser la idea de por qué. El 6 y el 5 puede ser más bien contado por la estructura, no por el conteo que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego 1, 2, 3, 4, 5. Sino por simplemente la comparación de las estructuras, ni siquiera que se la sepa de memoria, ¿sí? Es más claro en el segundo renglón. Hay 6 figuritas moradas y del otro lado hay la misma estructura y una columna más. Entonces el niño puede contestar la pregunta sin contar. Se le exige que ponga el numeral y a saber cómo lo responda, pero no necesariamente contando a la mejor. Pero en el último, esa estructura ya no. Ya en el último, se fijan, no tiene la estructura similar como arriba se tiene. Entonces ya no puede quizás hacer eso de irse nada más para la grafía y ver cuántos hay de más o de menos. Y en este caso, a lo mejor sí va a verse forzado el sujeto a contar. Así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 manzanas. Y del otro lado, bueno, a lo mejor la estructura ya la tiene y dice, ahí son 9, o las cuenta. Aquí el problema pues es eso, o sea, también a esta edad y a este nivel incipiente de ir avanzando en el conocimiento matemático, el niño no cuenta. Y finalmente, ¿qué es contar? ¿Sí? Y nosotros algunos hemos escuchado, hemos conocido que el niño no necesariamente resuelve así el problema, maestro. Sí, en el último problema también inclusive, ¿no? Imaginemos que no usan las muchachas que trabajo esto, se puede resolver problemas de este tipo sin contar. Recuerdo mucho una historia acerca de una comunidad donde se dice que el pueblo no sabía contar, pero que elegían al que tuviese mayor cantidad de cabezas de ganado. Entonces, ¿cómo resolver un problema de este tipo, no? Entonces, se puede resolver este problema sin necesidad de contar. Dicen que un día se pusieron se había muerto el jefe de la tribu y empezaron a buscar a ver quién era el que podía dar la solución, ¿no? No sabían contar, pero tenían ellos ese saber de que el que tuviera mayores cabezas. Y dicen que por ahí surgió una mujer cuando se estaba bañando y salió gritando eureka, ¿no? ¿Quién sabe? Por ahí dicen que eso fue. La solución fue, dicen, colocamos en 2 corrales, 2 corrales distintos. Vamos a ir metiendo en cada corral una cabeza de ganado de cada uno de los 2 contendientes. Al final, al que le queden todavía cabezas de ganado de introducir alguno de los corrales, es el que tiene más. Esto también se puede resolver sin necesidad de contar, simplemente ir marcando cada una y al final observamos dónde sobra uno y ese tiene más, sin necesidad de contar. En educación preescolar a los niños se les enseña el conteo y vienen ahí las técnicas de conteo. ¿Cuándo se maneja? Se empieza por correspondencia 1 a 1. ¿Cuándo es la percepción global? ¿Con qué número se tiene que trabajar? ¿Cuándo viene el sobreconteo? ¿Cuándo hay un problema para que el niño pueda manejar ese conteo? Entonces, cuando ya llega ahí, el niño ya manejó varias técnicas de conteo. Entonces, el maestro ya debió de haber ido canalizando los problemas. Ahora, en educación preescolar se enseña primero la oralización, o sea, enseñar a contar oralmente. Posteriormente se enseña al niño ese conteo a través de la representación numérica. Ahí ya se introduce el número, pero antes hubo una serie de números, de ejercicios, de actividades en donde el niño vio la necesidad de que hay que representarlos y viene a hacerse actividades previas antes de que el niño vea el número. Cuando ya tiene el número, asocia el número con la cantidad que va contando. Ahí surge la banda numérica que debe de estar presente. Cuando ya lo escribe, él ya sabe contar, ya identifica el número con determinada colección, o sea, ya hay antecedentes previos cuando él ya está escribiendo el número. O sea, está muy bien explícito el proceso de cómo se construye el número en el PEP
y también está muy bien en lo que fue el programa de preescolar, que ahorita que se supone es el último. Bueno, sí, nos da la razón, es decir, estos materiales es para recuperar el conocimiento matemático de forma correcta, ¿sí? Pero si nos planteamos como excusa para mirar cómo es la situación de la construcción del pensamiento matemático, en particular del número, ¿sí? Bueno, pues justamente todas estas observaciones que ustedes han estado realizando son pertinentes a la problemática de la construcción del número y en este caso a la problemática de la construcción de una cualidad de los números que es la de su orden. O sea, y aquí si ustedes van mirando, estamos en la hoja 22 y qué cosa es lo que hemos nosotros revisado. En principio, la conceptualización en diversos niveles, ¿sí? de los números del 0 al 10, si se ve por este último de las piñas, ¿sí? Pero además, los números en su reflejo en situaciones reales, ¿sí? o en situaciones reales, la idea de lo numérico, ¿sí? no es, digamos, monointerpretativa. Quiere decir, si ve pelotas y son distintos colores, entonces esto le evoca descomposiciones de ese número. Pero además, ante cuestiones como ¿y cuál es más?, entonces aparece otra cualidad más del número, ¿sí? que es la cualidad de orden. Entonces, en estas 22 páginas, de alguna manera, estamos transitando hacia esta construcción que nos proponemos. Sigue lo mismo, pero los conceptos se amplían. En el caso anterior era ¿cuál es más? Y le ponemos 2 dados o ponemos figuras contrapuestas para poder responder al respecto. Para comparar se necesitan 2, ¿sí? 2 números. Y yo puedo decir cuál es más grande, aunque aquí no es tanto cuál número es más grande, sino cuál colección tiene más. Vean cómo en este nivel ni siquiera está anclado a lo abstracto de lo numérico, sino cuál es más, ¿sí? No qué número es más grande, sino cuál colección es más grande. La construcción está anclada, ¿sí? a percepciones reales, ¿sí? Y bueno, aquí cuál es más grande, pero ya se escaló el nivel, porque aquí ya no dicen cuál tiene más, sino cuál, y son los números los que se están comparando, ¿sí? Entonces, hay un salto cualitativo de la imagen anterior a esta, ¿sí? Y es en la construcción del número. Yo me puedo de colecciones preguntar, diría el niño, ¿cuál tiene más? Pero ahora esto es, ¿cuál es más grande? Todavía la referencia a más grande, o sea, algo que tiene sentido para el niño. ¿Cuál es más grande? ¿Sí? No cuál es mayor, cuál número es mayor, sino cuál es más grande. Y luego abajo, ¿cuál es más grande? 3 o 1, 5 o 7. ¿Cuál es más grande? De esos números, ¿sí? ¿Qué más podríamos decir? Ya no hay una representación icónica. Ya está la abstracción, ya está el numeral, ya el alumno no requiere de la representación icónica y después enseguida, cuando ya se aborda el asunto con los bloques, también se deja un poco de lado el uso del material concreto. Ya va un tanto más a lo que es la formalización del conocimiento, lo que el niño tiene que lograr con cada uno de los cubos. Sí, podemos decir que ya nos estamos moviendo en el plano puramente matemático, casi puramente matemático. En la aritmética los objetos son números. Y aquí sí hay anclaje a lo real. Claro, un niño le pregunta a otro, una niña coloca tarjetas, un pollito va brincando, claro que sí, ¿no? ¿Sí?
pero el nivel de abstracción es más próximo a la manera de el campo de lo matemático, ¿sí? ¿Alguna observación más que les parece? Eso que ya de alguna manera en los pajaritos habíamos visto, pero era totalmente abstracto, ¿sí? Así hay un pollito que brinca desde la nada, desde el no bloque. Y bueno, lo que decía el maestro, que hay que ir construyendo. La recta numérica hay que construirla. O sea, así como hay que construir la noción de número 3, hay que construir el concepto de recta numérica, ¿sí? Y en tanto que la recta numérica es una representación de los números, exige la comprensión de los números. Y aquí es donde de alguna forma se encuentra, digamos, rastros de cómo se construye. ¿Qué está haciendo la chiquita? La chiquita está ordenando tarjetas de izquierda a derecha, ¿sí? Es un orden, a lo mejor fue ordenado por el profesor, o a lo mejor fue natural por cómo nosotros escribimos en nuestros cuadernos, de izquierda a derecha, pero le está buscando ese orden. Ya es el orden no entre dos números, ya no es como en el caso anterior, cuál tiene más, sino aquí ya no, en el caso anterior se perciben dos números, dos colecciones. En este caso, los que yo conozco hasta ahorita, que son del 0 al 10, y la comparación y esa cualidad entre dos números, de dos números distintos se puede decir cuál es el mayor. Y matemáticamente se dice, y A es mayor que B, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la definición matemática. Aquí tiene los 10 números y va viendo que esos 10 números están de uno a otro, puede alinearlos de cierta manera que exprese esa noción de cuál es más grande. Y el pollito cómo brinca de la nada, que es el 0, y cómo va construyendo la serie que se va a simbolizar en los cuadros de abajo. Pero algo que no me observaron ustedes en los troncos y en los pajaritos es que los troncos son dos conjuntos de troncos, dos conjuntos de 5. Entonces, vean cómo implícitamente la idea de ir agrupando de manera que pueda haber cierta regularidad. Y aquí también está la ruptura. Hay del 0 al 5 y después del 6 al 10, ¿sí? Entonces, nuestro sistema es un sistema numérico posicional de base 10, pero a lo mejor se hace pensando en que a esa edad a los niños hay que partirles de alguna manera esa decena en quintos, ¿sí? Entonces, es como un primer fraccionamiento. Igual la pregunta sería, como decías hace ratito, bueno, ¿y por qué se empieza desde el 3? Debería de haber alguna razón de por qué esta propuesta, hechas por gente que sabe de educación, obviamente no nada más sabe de matemáticas, sino sabe de educación, ¿por qué, sí, hace agrupaciones iniciales de 5? Digo, a lo mejor hay alguna razón por ahí que justifica tal cosa. Y lo justifica en razón de la dificultad de la construcción. Se hace hasta 5 porque al niño se le tiene que ir enseñando a agregar con números pequeños. Y al empezar a agregar con números pequeños, ahí él está manejando el sobreconteo. Al contar números pequeños, maneja la técnica de conteo por percepción global, o sea, de inmediato capta cuántos son 3, cuántos son 2. Y al manejar el sobreconteo, él maneja y cuenta, agrega 2
agregar a 3, dos objetos agregados a 3 me dan 5. Entonces, operar con números pequeños permite manejar las diferentes técnicas de conteo, razón por la cual uno de los primeros bloques es a 5. Y todas esas sutilezas son parte de lo que las reflexiones sobre cómo se construye el conocimiento, ¿sí? Nos han ido aportando, ¿sí? Los que investigan al respecto, ¿sí? Bueno, y vean esos jueguitos. ¿Quién ha jugado esos jueguitos de arriba? ¿Sí? Ese jueguito de arriba que obliga a ser cuidadoso en el orden en que se van uniendo los puntos, ¿sí? O sea, el orden tiene incluso sentido en este caso en términos lúdicos. Hay una imagen por ahí oculta, descúbrela. Y no me dirán que no es así si estos jueguitos cuando éramos chicos no los hacíamos y nos gustaban hacer esos jueguitos, pero que involucran al chico, a la chica, a resolverlo solamente si sigue la secuencia numérica de manera ordenada, ¿sí? Entonces, vean, este tipo de situaciones, ¿sí? Son, desde mi punto de vista, bastante interesantes. La que sigue, vale, ¿cuántos hay? Otro escalón más en la construcción del número. Un primer escalón, reconocer números, el 2, el 3, el 4, el 5. Preguntarse cuántos son. Preguntarse cuál es más grande de los números. Ver cómo globalmente hay una sistematicidad en el concepto y en cómo se construyen. Y ahora, ¿cuántos hay? Ahí tenemos un juego que nos lleva, digamos, a eso, el número como objeto en sí mismo de reflexión. Hay una diferencia entre el concepto de orden y este otro que estamos hablando. El concepto de orden es, como se dice, las mentadas de mamá. Siempre hay uno que la dice y otro que la recibe, y si no hay nada, pues se queda en el aire, ¿no? O las llamadas a misa, ¿sí? En este caso, en el orden, siempre hay cuál es más grande, cuál es mayor. Pero esto, aunque puede implicar, pero es un poco como ver el número al microscopio, hacer el número objeto de observación en sí misma, ¿sí? No estamos hablando aquí, no vamos a hablar del número con respecto a otros, sino del número mismo. Y el primer caso es el 5. El 5 dice, ¿cuántos hay? Pero esa pregunta no es en términos de lo que podemos encontrar totalmente de una colección, sino es un juego en donde una parte de ellas queda oculta. Y si se muestran 3, ¿cuántos hay? Quiere decir cuántos están ocultos. Y entonces el 5 se puede descomponer en el 3 y en el 2. Pero el 5 también se puede descomponer en el 1 y en el 4. Ahí estamos al lado, ¿no? ¿Sí? Y así vean, del 6 se puede descomponer como 3 y 3, como 4 y 2, como 1 y 5. Y los dados, ustedes van a ver, ya es otra situación, cómo se descompone el 7 en todas sus posibles descomposiciones, ¿sí? Porque el 7 se descompone como 6 y 1, como 5 y 2, como 4 y 3 y párale de contar. No hay más manera de descomponer. Continúa la representación esta, ¿sí? El 8, el 9, el 10, ¿sí? Yo creo que con esto que se está abarcando, se está tocando, es bien importante detectar que aquí precisamente viene el concepto de magnitud, ¿sí? Cuando está descomponiendo, cuando se empiezan a descomponer el 7 y sus diferentes formas, sí, yo no lo vería nada más como una descomposición, sino ahí al niño preescolar, sí, lo estaría yo en
llevando a lo que es la comparación de magnitudes, ¿sí? Donde hay más, donde hay menos, ¿sí? Independientemente de lo que es la cantidad, ¿sí? El número de elementos que conforma el 7, ¿sí? A partir de la descomposición entraría yo a lo que es el concepto de magnitud, ¿sí? El concepto de magnitud es más bien un concepto físico. Hace referencia a cantidad, ¿verdad? Sí, a tamaño y más en concreto, ¿verdad? Sí, en términos de la física, pues al tiempo, al volumen, a la fuerza, a la presión, ¿sí? La magnitud en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Aquí hablamos de la noción de cantidad. Y mi observación era que sí, cantidad, pero en el contexto que estábamos hablando era de número y había que distinguir con claridad que son dos conceptos distintos. Y ahora hablamos del concepto de magnitud, ¿sí? Y se vale, o sea, ustedes estarán en clase y verán cuál es el acercamiento que consideran más idóneo a los chicos que tienen enfrente, ¿no? Sí, pero sí tener muy claro el significado de estos conceptos para trabajarlos mejor. Yo lo veo dos posibles significados. Lo que está del lado derecho ya se me hace muy familiar. Normalmente se recomienda que este tipo de conocimientos se promueva en los niños en el sentido de prepararlos para operaciones aritméticas más complejas. No había pensado en la primera parte, pero la segunda implica la primera. A ver si me explico. En etapas posteriores, cuando los niños resuelvan mentalmente o en algoritmos no convencionales horizontales cantidades o adiciones como, no sé, 17 más 8, por decir algo, el 8 lo puede descomponer en 5 y 3 y agregar el 3 al 17 para convertirlo en 20 y después sumarle el 5. Aquí la noción de nudo cuenta mucho. Entonces, lo del lado derecho me parece que está insistiendo en la importancia que tiene la noción del 10. Yo no diría la decena, en este momento no conviene tratar la noción de decena, sino el nudo en sí mismo, el 10 como tal, y que puede ayudar a preparar los algoritmos más complejos. También algunos autores insisten en que es necesario que este tipo de operaciones incluso se memoricen, pero obvio no se memorizarían como pericos, ¿no? Sino se memorizarían mediante una serie de operaciones y resolución de problemas, que de manera casi instantánea un niño entienda que 8 es 3 más 5, 2 más 6, o 1 más 7, o 4 más 4, le enriquece, creo, en sí mismo el concepto de número, pero además le prepara para operaciones algorítmicas más complejas. En preescolar pues no tenemos todavía niños que hagan todas estas cosas, ¿no? Pero sí tenemos algunos recursos que inclusive se utilizan en primaria y en secundaria, como son las regletas Cuisenaire. Las regletas las cuales permiten, además de todo, el poder identificar, ¿no? No solamente de un bloque, sino dependiendo, de acuerdo a los colores que se van teniendo, se construye todo esto y lo construye de manera intuitiva, de manera mucho más rápida, ¿no? Que el memorizar o el hacer otra serie de acciones, ¿no? Además de que la parte de lo que señalaba hace un rato de la magnitud está muy presente cuando se trabaja con las regletas, porque se trabaja ya con volúmenes, no se trabaja con en el plano, sino se construye más aún, no se construye en volumen, ¿no? Entonces nosotros utilizamos un recurso que sería mucho más rico que el que tenemos ahí, el de las regletas Cuisenaire. El juego entre el todo y la parte, ¿sí? Es decir, aquí el todo es, digamos, la representación, digamos, en esto que tenemos ahí, es las 8 canicas, ¿sí? Y esas 8 canicas ese todo se puede dar lugar a 2 partes, una con 3 y otra con 5. O sea, el todo se divide en sus partes y siempre va a ser en este caso en 2 partes, y eso no es gratuito.
El 8 se puede dividir en 6 canicas y 2 canicas. No el 8, sino la colección de 8 canicas se puede dividir así. O bien se puede dividir en 4 y 4. Es decir, esta es una acción mental, ¿sí? ¿Y de qué está hecho el pensamiento operativo? Sino de esas acciones, de esas operaciones interiorizadas, ¿sí? Entonces, en este caso, de este jueguito, y en la perspectiva de la construcción del número, como telón de fondo está la manipulación de agrupamientos de colecciones de objetos, los cuales se pueden fraccionar de distinta forma. El todo se puede dividir en partes. Curiosamente, y ese es la mala onda de los que están haciendo, solamente en 2. Pero en realidad se puede dividir en 8 partes. El 8, 1 canicas, ¿sí? O 2, 3 y 3, ¿sí? En más de 2 partes. La pregunta es, ¿y por qué insisten en dividirla en 2 partes? Si puede dividirse en más. Bueno, esa es una. Entonces, el número agarrado así y concretizado en estas colecciones se puede descomponer. Descomposición figurada que se refleja en la descomposición como símbolos. El 8 es 4 y 4. El 8 es 3 y 5. 8 canicas, 3 canicas, 5 canicas. Eso tiene que ver con las operaciones. Tiene que ver con un conocimiento y un dominio previo a las operaciones. Porque, ¿qué son las operaciones? Las operaciones es justamente la operación inversa, ¿sí? Porque en las operaciones, ¿qué son? Tienen colecciones y se preguntan, por ejemplo, ¿y si las junto? ¿Cuánto tengo? ¿Sí? Pero si tienen colecciones y las juntan, crean una nueva colección. Vean que es diferente agarrar una colección y partirla, agarrar colecciones y agregarlas, ¿sí? Son operaciones diferentes, ¿sí? Y esta problemática, así, que está cargada de sutilezas, está en la base de la construcción del número, ¿sí? Bueno, esa era un tanto mi observación, mi añadido a todo lo que ustedes han comentado, que me parece pertinente, ¿no? ¿Sí? Y lo que observa el maestro, cuidado, magnitud, cantidad, número, todo eso, sí, bien, pero debemos tener cuidadosos para no perturbar el correcto construcción de las ideas matemáticas en los chicos, ¿sí?